turururu, 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 turururu. Ah, más sofisticada ahora la canción, por ser ocasión especial. Es ocasión muy especial. Estamos Muy cumpliendo bien. el episodio número 50 de este gran podcast White Paper 10. 50 episodios llevamos, realmente más de un año, porque nos saltamos ahí algunas semanas De vacaciones. de vacaciones y demás. Pero bueno, ahorita platicamos del podcast, ¿no? Vamos Sí. a entrar a los temas porque hay muchos. Entonces, viste, te llamó la atención que hasta en la llamada trimestral de Brunello Cucinelli quisieron destacar a los turistas, a los clientes mexicanos. A los clientes mexicanos en Milán, que cada vez son una parte más importante de sus ventas. Entonces, René, tú habías estado comentando que cada vez más empresas transnacionales mencionan a México no solo como un lugar donde vienen a montar plantas de manufactura o outsourcear ciertos servicios, o más bien, más que outsourcear, nearshorear algunos servicios, sino también que como el enorme mercado en potencial de consumo que es, ¿no? Habíamos estado hablando de algunas de las armadoras, mencionamos algunas de las de consumo masivo, pero ahora hasta Brunello Cucinelli, que es fabricante y diseñador de suéteres de cashmere ultra carísimos, así como de, es como lo que ves en Succession, ¿no? Así, quiet luxury, de if you know, Exacto. you know, y si no sabes es porque no te alcanza para el suéter carísimo. Sí, claro, y de hecho es una de las empresas que aquí también tengo algunos de los datos que publicamos hace algunas semanas, pero el precio de sus acciones pasó de 28 euros a mediados de 2019 a más de 112 euros a mediados de Wow. este año, ¿no? Tiene un market cap de 7 mil millones de dólares, 125 sucursales y una boutique en línea, es de las pocas que quedan así como marcas independientes. Pero sí, el punto no era tanto hablar de ellos, sino de cómo otra vez México como consumidor, y como bien dijiste, no se trata solamente de marcas de ultralujo, pero mi impresión es que cada vez destaca más, ya no solamente como el lugar en donde queremos poner las fábricas, sino también un mercado que por sí solo tiene mucho valor. Sí, pues es que la verdad es que a Ujú. veces no lo vemos acá, pero cuando tú hablas sobre todo con los emprendedores de Centro y Sudamérica, excepto los brasileños, todos ven a México como el mercado grande al que quieren conquistar, ¿no? O sea, usan muchas veces sus Sí. mercados para iterar y para encontrar product market fit, pero la verdad es que el mercado grande de habla hispana es sin duda pues México. Ya, entonces, eso es lo que tienen en común las startups que están de Centroamérica que se vinieron a México con Brunello Cucinelli, que también se viene a México a perseguir clientes mexicanos, ¿no? Y va Así a es. poner aquí su subsidiaria y demás. Oye, ya me acordé del otro tema que estoy seguro que ibas a querer discutir, Ajá. la colección de relojes de Mark Zuckerberg. Obvio, ya me está empezando a preocupar de que ya siento que ya está un poco como, ya tengo como una obsesión un poco preocupante con Mark Zuckerberg, así de ya al nivel stalker, porque cada semana quiero hablar de él. Y aparte, cuando yo selecciono la nota que voy a poner, ya sé cuáles después vas a querer mencionar en el podcast, ¿no? Pero bueno, esto lo publicamos la semana pasada en White Paper. Si quieres mejor, cuéntalo tú. Pues que Mark Zuckerberg, el CEO y fundador de Facebook, que está teniendo también, no sé si un glow up o una crisis de mediana edad, además de comprarle mamabán Porsche a su señora, es un ávido coleccionista de relojes, no sé cómo llamarles, clásicos, o sea, no de Apple Watches. De Y relojes, o sea, de relojes. relojes. Y que, o sea, leí el artículo que linkeaste de un periódico de San Francisco y justo hablaba de que en las boutiques de San Francisco y de los suburbios de Silicon Valley de relojes, la gente llega y pide, quiero el reloj de Mark Zuckerberg, ¿no? Este que lo vi y que cada vez son más sofisticados y más bonitos sus relojes y tiene pues cosas increíbles para los que les gustan los relojes. A mí, Como una de los las líderes cosas que me importantes. llaman la atención de esto, o sea, los relojes evidentemente siempre han sido un bien de lujo, uno de los pocos bienes de lujos que los hombres usan y coleccionan y presumen y así. Se me hacen hermosos, no conozco mucho de relojería, pero se me hacen hermosos. Pero a mí lo que me parece bien interesante, además de que se pueda comprar todos los relojes que él quiera, es que el dueño de una de las empresas más tecnológicas del mundo decide usar relojes 100% análogos. Digo, seguro tiene el Oura Ring y todas estas cosas para medir el ritmo cardíaco y así, pero no quiere tener su email, su WhatsApp, sus 100,000 notificaciones de que ya llegó el súper en su casa en la muñeca de su mano. Y a lo mejor yo estoy leyendo demasiado entre líneas, pero esto es una tendencia que yo veía mucho cuando trabajaba cerca de Silicon Valley, que era que los ejecutivos altos de las empresas en las que yo trabajaba, la verdad eran bastante análogos en su vida personal, o sea, te decían,
Yo de verdad no uso el celular en sábados, mis hijos no tienen iPads, en las escuelas de mis hijos no hay computadoras, tratamos de que estén todo el día hiking y a veces me peleo mucho con la gente porque cree que tener muchos gadgets es símbolo de tecnología y a veces estas personas son las que en su vida personal menos gadgets usan, ¿no? Sí, claro, había una frase que decía ahí como que es una posición contra el plan obsolescence o la obsolescencia planeada de la tecnología, ¿no? Y tienes aquí el mismo reloj que sigue funcionando igual hace 20, 25, 50 años, ¿no? El mismo modelo versus pues, una plataforma que cambia cada 15 minutos. Sí, a mí también me llamó la atención el tema, aunque por otro lado también, justo la semana pasada publicamos otro artículo en White Paper de la tendencia que va en contra de esto y cómo en la banca y en este tipo de empresas que históricamente los relojes han jugado un rol pues de estatus muy importante, ahora como que el máximo estatus es el reloj Casio de $14, que es como decir, tengo tal nivel que ahora sí me vale madre el Rolex, ¿no? Es el que usaba, no sé si te acuerdas, es el que usaba, yo no había nacido, pero tú sí, igual. Es el que usaba el presidente Cedillo. No, pues no me acuerdo, pero no me extraña, ¿verdad? Bueno, vamos a darle con temas interesantes, importantes y empiezo yo con la macro ronda de Justo. Tú conoces muy bien Justo, si quieres te hablamos, pero en resumen, esta startup que no es tan antigua, mexicana, que no lleva tantos años, pero que probablemente es de las startups que más dinero ha obtenido en rondas de inversión hasta ahora, anunció que había cerrado una ronda de equity y de deuda súper grande, como hace mucho que no veíamos aquí en México. En total son $70 millones, de los cuales 50 son en equity. Es una ronda que al parecer la está liderando General Atlantic y los otros $20 millones vienen de HSBC, del programa de Venture Debt que está implementando el banco, ¿no? Y que entiendo que fue la primera inversión que hizo el fondo de Venture Debt en México, ¿cierto? Sí, que no significa, porque algunas personas me ponen, no, es que HSBC ya le había prestado a Kavak y cosas así. No, no. El deal que tiene HSBC con Kavak es diferente. Les compra cartera de lo que Kavak está financiando. Y aquí en este caso es deuda, me imagino que una modalidad de venture debt directamente para la startup, ¿no? Yo platiqué con Ricardo Weder al mero principio de White Paper, cuando acabamos de empezar hace como 4 años, y a mí me impresionó mucho. En ese momento yo le decía, pero ¿cómo? A ver, estás creando una plataforma para llevar supermercados a domicilio con la idea de que algún día llegue un supermercado y te compre. Y él me dijo en ese momento, no, no, qué fregados. El día de mañana yo voy a comprar los supermercados, ¿no? Y ese era como que el pitch en ese momento. Hasta donde entiendo, ha recibido más de $250 millones de parte de fondos como General Atlantic, está FEMSA Ventures ahí metido, etcétera. Ya sabemos que el delivery es sumamente complicado, que los márgenes son impensables, chiquititos, ¿no? Pero pues algo vio General Atlantic para seguir apostando en esta startup. Sí, y la verdad es que tienen un equipo muy, muy bueno. Yo creo que tienen un muy buen producto. Claramente hay un espacio que yo creo que dejó ahí abierto Corner Shop cuando lo compró Uber y Uber decidió medio cerrarlo e integrarlo a su plataforma de Uber Eats y que no necesariamente otros lo han sabido aprovechar. Yo creo que ahora sí su competencia más importante son los supers que se pusieron las pilas para hacer delivery, pero pure players ya así de que te surtan la despensa completa, claro, con Rappi se puede, pero me parece que no es donde están poniendo la mayor parte de sus esfuerzos. Sí, a mí lo que me llamó la atención del comunicado es que antes vimos a Justo presumiendo su salida de México, si no me equivoco andaban en Perú y fueron y compraron un negocio allá y todo, y ahora el comunicado oficial sí enfatiza que esto es principalmente para ejecutar su estrategia de crecimiento en México. Entonces, yo no sé si hay algo ahí entre líneas, que la oportunidad está en México, que realmente aquí está, o que no se van a distraer con operaciones más chiquitas, pero bueno, la cosa es que pues traen lana para seguir creciendo. Me imagino que vamos a ver un chorro de publicidad de Justo y de promociones para tratar de conseguir más clientes. Y de hecho, no fue la única nota de este tipo la semana pasada. También está el caso de Albo. En ese caso fue solamente deuda, pero fueron $60 millones, que también es una cantidad significativa para una empresa de ese tamaño. Este caso, Albo seguramente ya lo ubican porque es una de las startups que tienen más tiempo en México, particularmente en fintech, haciendo este neobanco. Hace un par de años compró a Delta y entonces también tiene el lado de servicios financieros para empresas. Y ahí el gran tema de Albo, yo entrevisté a Ángel, al fundador, el año pasado, y él decía que para finales de este año iba a estar rentable.
claro. Entonces, en el comunicado de esta última deuda también insiste que finales de este año, entonces pues algo estará ejecutando que le dará tranquilidad para decir que va a llegar la rentabilidad este año. También es una empresa que debe tener ya 10 años o algo así y que ha sido muy beneficiada por inversionistas. Sé que tienen ya millones de clientes en México. Entonces, bueno, pues hubo dos notas de inyecciones de capital y de deuda relevantes al ecosistema emprendedor en México la semana pasada, cosa que hace mucho que no veíamos. Y sobre todo, creo que Albo era una de estas, fue una de las, no sé si de las primeras fintechs, pero sin duda fue de Sí, de las las primeras, tempranas de ¿eh? esta ola y Sí, hace claro. mucho que no oíamos de ellos, estaban bastante calladitos, entonces bueno, suena muy bien. Sí. Volviendo a temas de tecnología y de Silicon Valley, hay un artículo súper interesante en el Wall Street Journal de cómo en San Francisco, sobre todo, pero ya también en ciudades cercanas como Los Ángeles y algunos de los suburbios de San Francisco, Waymo, que es esta empresa que es parte de Alphabet, que es la holding company de Google, ya es una realidad bastante, pues ya, una realidad que tienen estos taxis que se manejan solos. Tienen un chorro de limitaciones, no pueden salir a las carreteras, a los periféricos, no pueden salirse de ciertos perímetros, etcétera, pero ya hay un montón de autos autónomos manejándose solitos en ciudades como San Francisco. Y entonces hacía un recuento de por qué a la gente le gustan o no le gustan. Es la única empresa por ahora que ya tiene estas capacidades, porque Uber, que yo no sé si tú te acuerdas de este tema, hace como 10 o 12 años se fue el ingeniero principal de Waymo, se fue de Google y se fue a Uber. Y fue todo un tema legal, o sea, hubo demandas de por medio, etcétera, porque Uber quería hacer su propia tecnología de autos autónomos. Al final no sirvió el experimento de Uber porque claramente para hacer algo de este tamaño no se necesita una sola persona, ¿no? Y ahora incluso Uber le va a licenciar la tecnología a Google y el único competidor cercano es un competidor que está manejado entre otros inversionistas por General Motors. Pero estos ya están en la calle y ya el artículo se trataba de cómo es la experiencia de subirte a un taxi que se maneja solo. Y bueno, me dieron unas ganas de tomarme un avión e irme a San Francisco solo para esto, porque, por ejemplo, mucha gente decía, yo prefiero cuando salgo del antro en la noche ir en un carro sin chofer que en un carro con chofer porque me da menos miedo o menos desconfianza que el conductor me vaya a decir algún comentario de mal gusto de mi apariencia, de si tomé o si no tomé. Otros decían que durante el día les da flojera hacer conversación con el Claro. conductor, entonces que así ya saben que se suben y no tienen que hablar absolutamente con nadie. Y hablaba de que realmente a la fecha han habido muy poquitos percances de tráfico mayores. Creo que mataron un perro, un Waymo, y creo que a otra señora la atropellaron. No es que no sea importante, pero lo que yo siempre he escuchado de la gente que sabe de este tema es que cuando agregues los números, el número de accidentes que van a tener los autos que se manejan solos versus los que se manejan por un humano, pues son infinitamente menores, ¿no? Y que Sí, el claro. problema va a ser que nos vamos a asustar mucho cuando suceda, porque no hay a quien echarle la culpa. O bueno, está Exacto. poco claro a quién le echamos la culpa. Pero bueno, yo sí me sentí identificada porque tengo muy mala calificación en el Uber, como lo he comentado varias veces aquí. Y creo que en parte es porque soy medio insoportable y no me gusta platicar y me gusta que apaguen el radio y me gusta que apaguen el aire acondicionado. Y aquí el chofer autónomo no tendría que quejarse. No Y te la va a otra cosa que escuchar. decían que en México no es tan importante, pero en Estados Unidos es muy importante, es que aunque es ligeramente más caro, como no tienes que dejarle propina al chofer, al final no Sí. sale tanto más caro. De hecho, a mí me llamaron la atención dos cosas y esa fue una. No entiendo por qué fregados es más caro. O sea, yo hubiera creído que la ventaja de esto es que va a ser mucho más barato. Yo no sé si porque ahorita pues, la tecnología o porque simplemente la gente está dispuesto a pagarlo y listo, pero yo hubiera creído que pues aquí parte del chiste es que cueste menos y sí, como bien dices, es como que ligeramente más caro, pero al quitar la propina termina saliendo prácticamente igual que un ride en Uber y en Lyft. Y el otro dato es el crecimiento, porque no sé si viste el número de viajes promedio a la semana, pasó de 10,000 el año pasado a 100,000 este año. Quizás no son muchos en el total comparado con las operaciones de una empresa como Uber, pero un crecimiento de 10x en un año, por supuesto que debe ser significativo para todo el mundo, ¿verdad? Absolutamente. O sea, estás hablando de un tamaño, o sea, un mercado, todavía un mercado de prueba, como dirían los estudiosos del emprendimiento, un beachhead market, pero ya
con suficientes data points para decir esto pues, tiene futuro. Ahora habrá que ver cuáles son todas las implicaciones legales y de regulación. O sea, imagínate, si en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya no dejan pasar a los Ubers, ¿ahora qué vamos a hacer el día que vengan, pero sin chofer? O sea, va a ser un acabose, ¿no? Pues es Claro. una muestra de cómo a veces la tecnología avanza más rápido que los marcos regulatorios, ¿no? Sí, el artículo no hablaba nada, que me da curiosidad a mí también, del otro lado, o sea, de las personas que ni de chiste están dispuestas a subirte a un carro que no hay un chofer ahí manejando, ¿verdad? Que me imagino que probablemente es la mayoría, o no sé, muchísimas personas, pero digo, me tocó hace poco platicar con un piloto que me decía que pues, realmente el avión es estricto, pues el piloto va ahí nomás sentado, ¿no? Y despega solo y aterriza solo, ¿no? Pero no hay manera que la gente esté dispuesta a subirse a un avión hoy sin un piloto y yo creo que lo mismo va a pasar con el tema de los carros hasta que la generación cambie, ¿no? O sea, ¿tú no te subirías a uno de estos? No, yo sí, por supuesto que sí, pero sí me puedo imaginar muchas personas que no, ¿no? Es O que sea, a ver, yo conozco gente que no se quiere subir al elevador que no tiene botones, ¿verdad? no es cierto, René. Claro, claro, ¿cómo se van a subir a un elevador sin botones? O sea, que eso va contra su naturaleza, ¿verdad? O sea, el Digo, que le picas de afuera, ajá, sí. eso Estoy lo hablando estás de un caso, inventando. no lo estoy inventando. Quizás es un caso muy extremo, pero, Carla, ¿a poco tú no te imaginas a alguien que diga, no, ni de chiste me voy a subir el carro que se maneja solo? O sea, yo creo que de nuestra edad para abajo ya se me haría rarísimo. Sí, por supuesto, pero de nuestra edad para arriba, claro que Eso sí, sí. eso sí. Sí. Bueno, pues si alguien ya se subió, avísenos si vale la pena agarrarse un red eye y ir a probar uno de estos carros. Muy bien, yo traigo otro tema que destacamos en White Paper la semana pasada, una investigación que hizo el equipo. Simplemente queríamos ver pues, qué carreras son las más populares, de las que más alumnos se gradúan cada año en algunas de las universidades pues, más importantes de este país o que sabemos que son relevantes para la audiencia de White Paper, ¿no? Y sí está interesante las diferencias, ¿no?, que encontramos. Por ejemplo, el TEC de Monterrey, que es la que encontramos que más graduados tiene en este caso, de los 9,100 personas que se graduaron en el 2022, el 9,6, o sea, la carrera más popular, fue Ingeniería Industrial y de Sistemas, que está interesante porque claramente pues, el TEC presume ser tema de ingenierías. Luego la segunda es Administración Financiera, que pues, siempre ha sido así, pero luego la tercera, Ingeniería en Mecatrónica, me pareció importante, ¿no? Luego Arquitectura y luego Ingeniería en Biotecnología. Que yo siempre he tratado de entender qué es ingeniería en mecatrónica y me cuesta trabajo entenderlo. No, pues yo también. Ojalá y nos hable aquí el director de la carrera y nos venda cuál es la diferencia, pero suena muy ingenieril Sí, sí, su sí. carrera. Pero eso luego lo contrastas, por ejemplo, con la UP, ¿no? Ahí la número uno es la licenciatura en Derecho, después otra vez Administración y Finanzas, luego Administración y Negocios Internacionales, luego Administración y Mercadotecnia, luego Contaduría, ¿no? Y luego te vas a la náhuac y ahí la número uno es médico cirujano, y luego negocios internacionales, y luego comunicación, y luego derecho, y luego psicología. Y luego te vas al ITAM, y la número uno, por mucho, claro, el ITAM con muchísimo menos graduados, 536 en el 2022. La número uno es economía, con 17%. Es el lugar en donde es como más dominante una carrera. Luego actuaría, luego dirección financiera, luego derecho también, y luego relaciones internacionales. Y luego la Ibero, con 1598, número uno, licenciado en Derecho, y luego Arquitectura, y luego licenciado en Comunicación, y luego Ingeniería Industrial hasta el cuarto lugar, ¿no? Pero me pareció, no sé, o sea, como que me llamó la atención. Obviamente Derecho está por todos lados, que me impresiona. Digo, yo soy egresado de Derecho, me da pena decirlo de repente porque no me considero realmente un abogado porque nunca trabajé de abogado, pero sí, cómo sigue siendo una carrera que pues, está presente por todos lados. Luego el dominio de las ingenierías en los egresados del TEC, el tema de economía y el ITAM me llamó la atención. Yo tengo una pregunta que no sé si me la puedas contestar, de si las universidades hacen algún tipo de... A ver, claramente yo creo que esto refleja la demanda de los estudiantes, pero si vemos a las universidades como un two-sided marketplace, donde lo que tienen que hacer es de alguna manera juntar la demanda de los estudiantes con la demanda del mercado laboral, no sé qué tanto trabajo estén haciendo de eso. Por ejemplo, algo que me llama la atención es que yo hubiera pensado que contabilidad estaría mucho más arriba, sobre todo con todo lo que he estado escuchando últimamente de la escasez de contadores que hay en Estados Unidos y que va a haber una gran oportunidad para contadores en México. Y sé que no es la carrera más sexy del mundo, pero pues tampoco ingeniería industrial es la carrera más sexy del mundo. Y sería interesante para mí entender qué tanto las universidades hacen este estudio en campo de qué se van a necesitar en los siguientes 10 años en estas diferentes ciudades donde estamos y cómo
Claro, si quieres estudiar derecho, pues tampoco somos China y te vamos a obligar a estudiar contabilidad si eso es lo que se necesita. Pero a lo mejor sí empezar a hablar con los estudiantes que están iniciando su carrera profesional de cuáles son las carreras que más se van a necesitar en el futuro. O sea, mi hija que está en esa etapa de escoger carrera, creo que en ningún, o sea, cuando ella ha ido a las universidades, pues ella va a la carrera que le llama la atención, a pedir informes, ¿no? Entonces le venden las bondades de esa carrera, pero nadie nunca le ha dicho, oye, pero a ver, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor tú deberías de estudiar esto y esto y esto por estas oportunidades y cómo empatan con tus habilidades e intereses? Y creo que sería un ejercicio interesante. A ver, o sea, yo quiero suponer que por supuesto que hacen ese tipo de análisis todo el tiempo y están revisando y yo creo que es una combinación de lo que se estima que se va a necesitar con lo que realmente el mercado quiere. Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero todas las universidades que mencioné ahorita pues son universidades privadas y no solamente son privadas, son de las más caras en este país, ¿verdad? Entonces, también esto es un reflejo de lo que estudia el nivel socioeconómico más alto de este país. Son las carreras que están escogiendo las personas que pueden pagar o que las familias pueden pagar por este tipo de carreras. Y eso también te está diciendo, creo, de lo que esperan ser estas personas, ¿no? Entonces, digo, de alguna forma creo que es un reflejo de cómo se ve el nivel socioeconómico más alto de este país. Claro, pues sí, muchos abogados entonces. Muchos abogados, pero bueno, fuera de la UP tampoco es el primer lugar. Sí, y muchos Ah, no, no, el ingenieros. Ibero también. El Era Ibero más también. original ser ingeniero industrial, ya me di cuenta que somos bastante comunes. Sí. Bueno, pues como ya les adelantamos, esta semana es nuestro episodio número 50 y en vez de hacer la duda de la semana, lo que hice es que puse una cajita de preguntas en mi Instagram y aquí tengo algunas de las preguntas que nos hicieron y vamos a ver si las contestamos. ¿Te late? Dale. A ver, que cómo es nuestro modelo de negocios. ¿Cómo es? Hoy por hoy, White Paper 10 genera ingresos de dos formas, básicamente. Uno es la publicidad, que de vez en cuando les va a tocar escuchar o les ha tocado ya escuchar. Esperemos que cada vez sea más, pero que no sea publicidad que les moleste ni que sea intrusiva. Al revés, queremos encontrar las marcas que hagan sentido para una audiencia de este tipo y ya lo hemos hecho en el pasado y va a haber algunas más. A ver, aparte, yo estoy convencido que los podcasts cada vez van a ser más relevantes para las marcas que quieren conectar con un cierto tipo de audiencia. Y yo creo que la audiencia a la que le llega White Paper es bastante diferente en México y es bastante valiosa para algunas de las empresas. Entonces, ese sería el primer modelo de negocios. Y el segundo son los eventos. Ya tuvimos un primer evento en verano aquí cuando hicimos una grabación en vivo del podcast y la gente compró boletos para estar ahí y la verdad es que estuvo padre y ahora vamos a tener el segundo de este tipo que va a ser en Chihuahua en 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Y vamos a probar algo todavía como más sofisticado y la idea es que poco a poco podamos ir integrando y desarrollando pues, productos nuevos alrededor de temas formativos y de temas relacionados con eventos. Pues sí, entonces en corto estamos todavía descubriendo cuál es el modelo de negocios, pero no dudamos que nos va a ir muy, muy bien. Digo, si por mí fuera, yo quisiera cobrar suscripciones, porque eso es en lo que yo creo. A mí la idea de regalar contenido me parece una abominación, pero bueno, pues en este medio como que es poco creíble que vamos a poder vender suscripciones en este momento. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo nació la colaboración entre nosotros? ¿Quieres que platique yo o platicas tú? Dale tú. Pues René tiene esta sección todos los lunes donde destaca una mujer que si quieres ahorita nos platicas por qué lo haces, que creo que es interesante. Y pues yo había visto White Paper de vez en cuando, que alguien me forwardeaba un artículo o así, pero no era suscriptora, tengo que confesar. Y me llegó como por 6 lados diferentes, así de, wow, Carla, felicidades que saliste en White Paper. Entonces, primero me di cuenta que White Paper pues era como muy chido, ¿no? Y segundo, pues quería hablarle, agradecer y entonces empecé a preguntar quién hacía White Paper y así conseguí el celular de René, le hablé, le di las gracias. Y además era un momento como donde yo estaba medio bajoneada, entonces fue bien importante que él pusiera ese perfilito mío y luego nos fuimos a tomar un café y yo le dije, oye, yo quiero hacer un podcast, pero también quiero escribir, pero también quiero hacer esto. Me dijo, órale, lo que tú quieras. Y le dije, te voy a hacer una lista de las cosas y la discutimos. Y claro que nunca hice la lista. La siguiente vez que nos vimos, René me dijo, a ver, ya, ¿para qué le pensamos tanto? ¿Por qué no hacemos un podcast que sea así y así y así? Y empezamos el martes, ¿no? Así Al fue. principio, ¿te acuerdas que al principio pensábamos que iba a salir el lunes? O en martes, ya no me acuerdo.
No me acuerdo del día, me acuerdo perfecto de esa discusión. La verdad es que el formato de podcast tiene la gran ventaja de que verdaderamente lo puedes arrancar sin nada, ¿no? O sea, es bastante, no tiene barreras de entrada en ese sentido, pero además pues tienes la ventaja de que White Paper como tal ya tenía una audiencia, entonces era como que relativamente fácil hacer un producto adicional para esa audiencia y era relativamente fácil probarlo, ¿no? Y a ver si te gustaba a ti, me gustaba a mí, nos la pasamos bien y sobre todo, pues encontrábamos algo que fuera diferente y valioso para la audiencia. Y en White Paper 10 lo que hemos tratado de hacer es un formato que no es que sea para nada único, pero creo que es bastante atípico en México, ¿no? En donde prácticamente todos los podcasts se tratan de llevar a una persona y entrevistar a esa persona y nosotros en lugar de eso pues queremos entrar y analizar nosotros mismos y discutir sobre temas que creemos que son importantes para la comunidad empresarial de este país, ¿no? Así es. El formato ha funcionado, vemos números súper positivos de audiencia, una audiencia que crece y una audiencia que es muy fiel, ¿no? Que la gente lo escucha prácticamente todas las semanas y sabemos también que es un perfil de audiencia que no, a ver, no sé cómo ponerlo, pero que es relativamente diferente a las audiencias tradicionales de los podcasts en México. Porque muchas de estas son personas que más bien escuchan podcasts en inglés o de Estados Unidos, pero que para lo que necesitan de México lo encuentran en White Paper 10, ¿no? Entonces ha sido como que muy emocionante ir descubriendo esta audiencia, muchas discusiones, digo que algún día deberíamos de publicar una, bueno, pues de alguna forma lo hicimos en el evento en vivo, ¿no? De las discusiones que tenemos tú y yo antes de grabar, ¿no? De cuáles temas sí entran y cuáles no, y creo que pues ha sido muy enriquecedor, al menos para mí, ¿no? De acuerdo. ¿De qué temas aún no hemos hablado en el deep dive y que nos gustaría hablar? Uy, Muchos, yo aquí tengo, sí, aquí tengo por aquí la lista de temas, por ejemplo, el del agro, ¿no? El de temas de negocios en el campo, eso es algo que yo le traigo ganas. Hay manufactura también. temas de manufactura, hay cosas de e-commerce que creo que no hemos explorado bien. Ahora, hay muchos casos de empresas específicas que necesitamos analizar. No sé si te acuerdas, pero al principio hicimos algunos así de Walmex y así, creo que hace tiempo Starbucks. que no le entramos de Starbucks. Sí. Entonces, yo creo que ahí tenemos un buen espacio para hacer cosas. Y luego está el tema de los invitados, que como que a mí por un lado me gusta que tengamos la discusión tú y yo, Sí. egoístamente. Pero por otro lado hay temas en donde digo, no, aquí sí conviene traer a un invitado que pueda explicarnos este tema. No tanto invitados porque sí nos buscan mucho las agencias, ¿no? No, te les ofrecemos una entrevista con Chuchito, que es el director de esta empresa. No, ese tipo de entrevistas no. Pero sí, oye, a ver, si voy a hablar de esta industria, pues como le quisimos de los activist investors, ¿no? O sea, si voy a hablar de esta industria, pues quiero traer a alguien que me ayude a entender esa industria, no tanto su empresa o su trayectoria profesional, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo que tenemos que explorar más. Sí, sí, y cuando son así, las entrevistas nos gustan mucho, pero a veces cuando hablamos off the record con algunas de las personas y entonces tenemos 2 o 3 puntos de vista, incluso se vuelve más enriquecedor. ¿Qué consejo le daríamos a las nuevas generaciones? Tú, dale. Yo no soy nadie para andar aconsejando. No, pues no sé, porque yo soy muy joven. No, no es cierto. Pues que, mira, voy a atar esto con otra pregunta de un chavo que me llamó la atención. Nos puso, voy a terminar la carrera de administración de empresas, siento que no aprendí nada, recomendaciones, por favor. Y creo que voy a atarlo con el otro. Y mi consejo sería que la verdad es que yo creo que la clave para, no sé si para tener éxito, pero para por lo menos tener satisfacción laboral en este mundo, es seguir aprendiendo. O sea, creo que lo que estás sintiendo tú, lo sentimos todos en su momento. O sea, yo aprendí a soldar y a forjar y cosas que en mi vida he vuelto a hacer en mi carrera de ingeniería industrial, que René nunca fue abogado, como ya nos dijo. Y creo que la clave para tener una padre carrera profesional es seguir aprendiendo. No importa lo que hayas aprendido, ni si te gustó, ni si no te gustó la carrera. Entonces yo diría, no te azotes tanto. Sí, concuerdo completamente y para mí la recomendación, la salida fácil, pero por el real es lee más. Eso que oyeron era mi hija, que aparentemente hay gente que me dice que no les molesta tanto que de repente se nos meta. Sí, no, a ver, es parte del cuento. Ahorita hablamos de ese otro lado, pero yo también tengo algo que decir. Pero sí, regresando aquí al tema, simplemente es que es tan fácil, al mismo tiempo es tan difícil, pero leer más. Y no me refiero nomás a leer white papers, sino verdaderamente estar haciendo un esfuerzo. Para mí el concepto de saber más que los demás me da mucha tranquilidad. Como que en un mundo tan competitivo, el hecho de que tú sepas y tengas la tranquilidad de que sí, yo sé estas cosas que los demás no, me da una ventaja, ¿no? Y eso está a 100%. la mano de nosotros. Y hoy más que nunca, ¿no? O sea, de verdad la información está más democratizada que nunca. Yes.
Ok, pues creo que esas eran las mejores preguntas. Entonces ahora, ¿qué te parece que pasemos a lo que habíamos preparado? Que es que hicimos una lista cada uno. Ahora sí que estamos muy podcast de señora. Esto es muy común en los podcasts de señora, así de las cosas que nos chocan de ta. Entonces hicimos la versión White Paper 10 de lo bueno, lo malo y lo feo de estos 50 episodios. De los primeros 50 episodios. A ver, tú empieza. Bueno, para mí lo bueno, sin duda, es haberlo hecho. O sea, típica frase medio cursi, espantosa de Instagram de si no empiezas hoy, en un año te arrepentirás de no haberlo hecho o algo así. Y sí creo que es bien cierto. Y sobre todo en temas que tienen que ver con exponerte de manera bastante pública. Creo que a mí me daba mucho miedo de, no, bueno, pero ¿qué voy a decir yo en un podcast? ¿Y qué tal si sale mal? Y entonces, pues no es nada más que salió mal algo para mí, sino que todo el mundo se enteró. Y que cada vez sí estoy convencida que es más importante el tema del branding personal. Yo estoy muy feliz de haber tomado ese riesgo. Y no sé tú, pero creo que tú tampoco eras así tan público antes, ¿no? Yo no me considero público ni antes, ni hoy, ni nada, pero coincido contigo. O sea, el downside de haber probado algo así era nulo, nada, un poquito de tiempo que nos hubiera tomado. Y por otro lado, el upside, la cantidad de puertas que nos ha abierto, lo que nos ha obligado a nosotros a prepararnos Aprender. más, a leer más, a aprender más. Y sí, la satisfacción de que tú lo has escuchado muchas veces y yo también, de gente que nos dice cómo aprendió algo gracias a un episodio o cómo esto lo acompaña cuando está en la mañana que va a la oficina o cuando hace ejercicio y el que le encuentra valor a este contenido que, digo, tú sabes, y no me quiero enrollar ahorita con ese tema, pero detrás de White Paper hay varias ideas muy profundas, quiero creer, sobre lo que a mí me gustaría lograr en este país de impacto en el ecosistema empresarial. Y White Paper 10 juega un rol clave ahí, porque si bien en White Paper, en la parte de los newsletters, en la parte del contenido, pues tratamos de mantenernos siempre con un punto de vista súper objetivo y enfocarnos solamente en los hechos, pues White Paper 10 nos permite a ti y a mí discutir un poco más y hasta cierto punto juzgar y tomar una postura. Y entonces a mí el que tenga esto separado en cosas diferentes, me gusta y me da mucha tranquilidad. Pues me obliga a tomar postura de cosas o a veces me permite contar lo que yo realmente creo de algo, ¿no? Y yo creo que eso Sí, vale, es un ¿no? espacio más de opinión, ¿no? Más de opinión, ¿no? Y creo que tú y yo hemos tenido discusiones importantes y tú me has hecho cambiar de opinión y me has hecho cuestionarme cosas y me has descubierto temas que de otra forma yo no hubiera dado con ellos y sé que al mismo tiempo el hecho que tú y yo lo estemos haciendo aquí todas las semanas, ese mismo efecto logramos con literalmente decenas de miles de personas que terminan escuchando los episodios. Y algo que a mí me gusta muchísimo de lo que tú siempre dices, René, que yo creo que yo no valoraba tanto antes, es este tema de la importancia de las empresas mexicanas como ejemplo de otras empresas, o sea, que realmente, pues como que pues en México somos muy malinchistas y en parte a lo mejor en el mundo de las empresas porque hay poca información. Y yo he descubierto cosas increíbles de muchas empresas mexicanas a través de este podcast que nos forza un poco a revisar sus reportes trimestrales, a hablar de ellas, de toda la información que leo en White Paper. Entonces, 100% de acuerdo. Dime cuáles han sido tus 3 episodios preferidos. Hoy tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, No, 7. no, 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 no puedo tres. 7, ¿verdad? Sí, ok. Tres, tres. No se vale escoger más. O sea, el chiste es los constraints. Ok, 3 episodios favoritos. El primero, que fue ¿por qué los aeropuertos ganan tanto dinero? Creo que sigue Ok. siendo de mis favoritos, aunque escuchado no suena muy bien, estábamos todavía encontrando el ritmo entre nosotros, pero la investigación me pareció fascinante. El de ciberseguridad, porque era un tema que a mí en lo particular quería yo aprender, pero me daba flojera hacerlo si no tenía una razón para hacerlo y creo que el podcast me obligó a aprender y ahora cada vez he aprendido más sobre ciberseguridad y cada vez me gusta más, donde además Manuel Rivera hizo un extraordinario trabajo con ayudándome a entenderlo. Y creo que el de si vale la pena o no estudiar un MBA. Ya. ¿Tú? No coincidimos en ninguno de los tres. Ah, ¿no? Digo, los tres que dijiste a mí me gustaron. Por ejemplo, el de ciberseguridad yo no lo quería hacer, pero claramente no solamente me gustó a mí, sino que hasta, si mal no recuerdo, habrá sido de los episodios que más feedback nos generó, que realmente resonó con la audiencia, ¿no? Yo escogí tres diferentes. Uno, porque es otro de esos que no, como que ni entendía bien y honestamente no me esperaba mucho y me encantó,
que fue cuando trajiste a Miguel Ayun al programa para hablar del Kings League. O sea, como que a mí eso del Kings League no me sonaba y me encantó cómo lo explicó y me cayó muy bien y se me hizo que pues, está difícil que funcione como un negocio, pero ahí van y la visión de lo que puede ser y si funciona puede ser gigantesco. Es como que el lado de startup de esto me gustó muchísimo. Fue como que sorprendente. Y él Luego, como personaje y como que como su pivot de carrera también estuvo padrísimo. fregón. Y luego el segundo que yo agarré, un poco parecido en tu caso por el de los aeropuertos, fue el de las fibras, ¿no? Y ese fue un episodio que hicimos cuando estaba todo el tiempo en los medios lo de la fibra terrafina, que se iba a vender y que toda la cosa. Y honestamente, un poco como decías tú con el de los aeropuertos, a mí me encantó hacer la investigación y sentir como que yo estaba aprendiendo cosas y luego poderlo explicar a la audiencia. Me sentí muy mi lado profesor, que es mi vocación frustrada, y entonces sentí como que estaba dando una clase y seguramente a alguna persona le habrá servido. Y luego el último que también, y ese está más relacionado con el impacto desde el punto de vista de lo que escuchamos de la audiencia, pero es el de los search funds, que también es esta figura que ha estado, no sé si muy de moda en nuestros mundos, pero que sí es interesante para muchas personas y como que es de esos podcasts que creo que ha tenido como mucha viralidad, no sé si decirlo, pero que ha tenido un buen impacto con la audiencia. Oye, quiero decir uno último, ya sé que no se puede, pero el de los activist investors estuvo con madre, como dicen ustedes. Sí, estuvo bueno. Y ese Pero tema de los sí, activist todos nos investors gusta. por todos lados me lo estoy topando. Yo Sí. creo que después tengo que hacer una parte 2. Pero bueno, a ver, ¿qué más, Carla? Lo malo. Ahí sí Lo malo. coincidimos. Ay, lo malo, a ver, lo malo la verdad es que el audio hemos batallado con todo el tema de la producción. Les voy a contar una anécdota. Cuando decidimos hacer el podcast, René me dijo, yo te mando el equipo a tu casa. Y entonces yo me imaginé que me iba a mandar 3 cámaras, 2 luces, 6 micrófonos y de repente llegó una cajita así de 20 centímetros y era un micrófono. Ya me dijo que es muy bueno mi micrófono. Sí, sí es bueno, es un Shure muy buen micrófono. O sea, es el que todos los que tú ves de Joe Rogan y todos traen eso. Sí, de acuerdo, pero todos tienen ese micrófono más 7 cámaras, René. Sí. Pero ¿para qué quieres la cámara? O vamos a discutir otra vez el tema de video. O sea, ahorita podemos discutirlo también, pero bueno, a lo que voy es que al principio, sobre todo, y sobre todo René, aunque yo también en algunos, batallamos muchísimo con el tema del audio. Muchos podcasts a los que yo había ido como invitada, la verdad es que llegabas y era muy impresionante el setup, o sea, tenían 2 micrófonos, 3 luces, escenografía, ta. Entonces al principio yo decía, ¡ah! pero René creo que eso me ha enseñado mucho también, que es más importante el fondo que la forma. Y bueno, pues creo que este podcast y White Paper en general es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, las gráficas de White Paper son muy bonitas, pero el boletín es un boletín pues bastante sencillo de leer, ¿no? Y creo que lo que Claro, importa es el sí. contenido. Sí, de hecho, mi sensei en diseño me decía, me tengo muy marcado, pero no le tengas miedo al espacio blanco, ¿no? Y a dejar espacios en blanco, ¿no? Y me encanta ese concepto y creo que gráficamente se ve en white paper, pero no, regresando aquí al tema del audio, a ver, es que Carla, ponte a pensar. Imagínate que tú y yo tuviéramos que ir a una cabina a grabar. No, hombre. ¿Cómo nos cuesta ponernos de acuerdo de la hora, del día, de lo que vamos a grabar? Imagínate que tengamos que coincidir en ir a un lugar. O sea, No, hoy yo estoy olvídalo. en un apartamento aquí en la Ciudad de México, tú estás en tu casa. Sin este tipo de flexibilidad no lo haremos nunca. O sea, o ya lo hubiéramos No, dejado. hemos grabado desde aeropuertos, desde cuartos de hotel, desde, sí, o sea, de Sí, cualquier lo que lado. sea. O sea, y claro, sería espectacular tener una cabina y poderlo hacer súper bien. Y que yo estoy consciente que no se oye para nada con la calidad que se escuchan muchos otros podcasts, pero pues estamos apostándole a que aquí el contenido es lo suficientemente diferente y valioso que nos vas a perdonar el que no se escuche tan bien y como quiera decidas escucharlo. Así Bueno, es. ahora sí ha sido frustrante o sea, y es increíble cómo llevamos 50 semanas haciendo esto, pero lo mismo pasa con Zoom y demás que yo creo que el 100% de las veces, no te oigo, prueba, muévele otra vez, no te oigo yo, tú desconéctate, vuélvete a conectar, todo el tiempo. Es frustrante. Oye, y para mí lo otro malo, que yo aquí es uno de los temas en los que René y yo no nos hemos podido poner de acuerdo, pero la verdad es que tampoco nunca hemos platicado muy a detalle, porque siempre andamos carrereados y mejor queremos platicar de cosas más interesantes, es que yo creo que deberíamos de hacer el podcast en video, aunque sea así.
O sea, creo que hay mucha gente que le gustan los videos y yo que corto cachitos del podcast para mi Instagram, la gente me escribe, ¿dónde puedo ver el video completo? Y yo, no hay video completo, ¿no? Yo soy un escéptico absoluto de eso. Yo creo, y ahorita te voy a decir la idea, la conclusión a la que llegué, pero, o sea, a ver, yo creo que el formato de clips chiquitos en Instagram funciona muy bien, ¿no? Pero yo creo que el tipo de contenido que nosotros hacemos, nuestra audiencia está dispuesta a dedicarle 40 o 50 minutos haciendo algo más. O Sí, sea, yo creo que a mí me quieren en la medida en que los acompaño en el en tráfico, Uber, en su o mientras, tráfico, en su caminadora. mientras estoy haciendo ejercicio, etcétera. Que eso no es lo mismo a pedirte que me des 50 minutos viéndome. Pero es que yo Como, creo que hay mucha gente que usa YouTube como audio, ¿no crees? No sé. pues, digo, si es eso, pues aquí está la versión de audio. O sea, ¿cuál es el, bueno, no sé, si quieres ponerlo nomás en audio, poner ahí con una W o es más, o digo, lo podemos subir ahí, pero yo no creo, siendo realista, que particularmente a la audiencia que nosotros vamos dirigidos y que son líderes empresariales, ejecutivos, dueños de empresas, emprendedores, etcétera, se van a sentar los jueves 49 minutos a vernos las caras a ti y a mí discutir. No. No lo veo, ¿verdad? Pero sí lo veo, sé qué pasa, que mientras van en el tráfico están dispuestos a hacerlo. Y evidentemente las personas que a ti y a mí nos han insistido mucho en hacer este tipo de cosas son personas que tienen un producto diferente y una audiencia diferente, que van dirigidos a chavos que quieren aprender algo, que lo ven esto más como una clase, pero creo que lo que tú y yo hacemos, seguramente también tenemos una parte de la audiencia que son chavos y que lo usan para aprender, pero creo que el core de la audiencia nos usa para algo más y por Sí. eso no le he querido dedicar más tiempo al video. Bueno, ahí sí tienen comentarios, déjenos saber. Y bueno, lo feo. ¿Algo feo? No, pues para mí feo no. No. Digo, y creo que para nadie ha sido feo esto que acaba de pasar, las voces de tus hijas atrás, mi señora la vez que gritó y que ¿Por se una le pareció una tarántula o qué era? tarántula y pues digo, no me acuerdo ni qué era, no, la había asustado a Alicia, mi hija, o sea, digo, eso es parte del que esto no deja de ser un producto casero en las formas, no en el Sí, fondo, porque en el fondo hay bastante así research, es. ¿no? Pues bueno, René, Muy bien. pues felicidades por estos primeros 50 episodios. Totalmente, vas a ver que muy rápido vamos a estar en 100 y esto va a agarrar más. Y vamos a ver ahora que en esta nueva etapa también con los eventos, que creo que vienen cosas interesantes para White Paper 10. Pero bueno, a ver, recomendaciones. Tengo 2 recomendaciones esta semana inspiradas en ti o que te van a gustar a Ay, ti. ay, ay. Échalas. Una es una entrevista en Decoder, en el podcast este que me gusta, a uno de tus ídolos, el fundador y CEO de Duolingo. Está súper interesante porque es bien generoso en cómo explica el modelo de negocio, en las cifras que comparte, en cómo, digo, incluso pues para mí, como responsable de White Paper también, cómo explica las suscripciones, de dónde viene el dinero, la importancia, por ejemplo, un tema en White Paper que nos criticaron mucho, pero cuando hicimos el app, pues hicimos solamente la versión de iOS y no la versión de Android y la gente de Android se enojaba. Y este güey explica lo mismo que yo viví, pues sí, pero toda la lana viene, o sea, aunque sí hay teléfonos de Android para nuestra audiencia, el 90%, pero imagínate para Duolingo, algo así como el 80% de sus ingresos viene de iOS. Wow. Pero está súper interesante el podcast, es de Decoder. Y el otro es Yo un muero artículo. porque lo entrevistemos a él aquí en White Paper 10. Te lo voy a traer, de mí te acuerdas. El siguiente año te lo voy a traer. Y la otra es un artículo que leí hoy en la mañana en el avión de The Atlantic que explica el fenómeno de cómo ojo que se refiere a Estados Unidos, pero te juro que yo creo que aplica también aquí en México, de un fenómeno que le llama las cincuentañeras, ¿no? Y entonces analiza cómo en la comunidad latina en Estados Unidos pues está de moda que cuando las señoras cumplen 50 años hacen un fiestón, que no es lo mismo, no necesariamente es que se van a poner el vestido rosa, payo de la quinceañera que vemos por todos lados, pero como que termina siendo más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces, está muy divertido el artículo, como suelen ser estos de The Atlantic. Y yo me voy a pensar, y pues yo lo que veo de las mamás de las amigas de mis hijas, que quizás son un poco más grandes que nosotros, que han cumplido 50 años en Monterrey, hacen unas fiestas también de cincuentañeras, ¿no? Qué Unas maravilla. cosas gigantescas, conciertos, ya no sé si hasta, ¿cómo se llama? Bailes coreografiados, cambios de ropa, wow, o sea,
Entonces, pero está padre el artículo porque habla pues, de todo, como que trata de analizar el tema social al respecto y el tema psicológico y cómo pues, la quinceañera, ella a lo mejor escoge el vestido, pero la mamá le hace todo y acá ella decide todo y ella decide con quién va a bailar y no sé, se me hizo padre el artículo. Ya quiero cumplir 50 entonces, oye. Para que te hagan tu fiestezota. Oye, pues los voy a leer con mucha alegría porque son el tipo de artículos que me gustan muchísimo. Ahí les dejamos las ligas en el episodio y pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por acompañarnos en estos 50 episodios. Gracias a todos. Bye, René. Bye.